Hola, mi nombre es Joana Michelle González Sánchez, soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales y este es un podcast de la materia de Derecho de la Propiedad Intelectual. El objetivo de este podcast es dar a conocer la evolución de la propiedad intelectual y su importancia, y la definición de lo que es una marca y lo que es una patente. Muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento estos términos, estos conceptos de marca y patente, pero ¿estamos seguros de qué es? Muchos de nosotros no conocemos realmente a qué se refiere lo que es una marca y lo que es una patente. Para empezar, hay que empezar entendiendo qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto, o sea, esto quiere decir que son las creaciones de la mente. Algunos ejemplos son como las obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, los programas informáticos, las marcas y algunos otros signos comerciales. Existe un conjunto de leyes que protegen la propiedad intelectual, como lo es mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas. Esto permite obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. El objetivo es fomentar un entorno para que prospere la creatividad y la innovación. El proceso de innovación tecnológica es un poco complejo, es un tema que es un poquito controversial, ya que al ser un proceso de evolución rápida, no podemos saber con exactitud el resultado de una invención tecnológica, si tendrá éxito o no. Otra desventaja de esta evolución y este proceso tecnológico es que provee los medios para facilitar la imitación y la difusión de muchas creaciones. Este es el caso como del software. Yo creo que esto depende mucho del objetivo de las empresas, ya que para algunas es de ayuda el proceso tecnológico que hay y para otras no tanto. Entonces, dependiendo el objetivo y pues el alcance al que quiera llegar la empresa, es como va a verse afectada o beneficiada. Algunas empresas emplean algún tipo de estrategias para apropiarse de algunas invenciones y beneficios de otras, y a esto se le ha denominado como estrategias tecnológicas. Los vías para apropiar los beneficios derivados del esfuerzo innovativo de las empresas son múltiples. Entre las más importantes se destacan los derechos de propiedad intelectual en general y el secreto industrial. En los últimos años, los derechos de propiedad intelectual han cobrado una gran importancia. Esto se debe a dos razones. La primera es la inversión intangible. Esto quiere decir que implica que el esfuerzo intelectual incorporado a la producción es parte del valor de los bienes y tienen una importancia creciente en la estructura de costos. Y la segunda razón es que a finales de los años 80, Estados Unidos presentó en la ronda de Uruguay del GATT una iniciativa para armonización y fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. El argumento de esta propuesta era que la debilidad y heterogeneidad de los regímenes de derecho de propiedad intelectual de los países miembros del GATT estaba produciendo severas distorsiones en el comercio mundial y particularmente desalentando a las empresas innovadoras a concurrir en los mercados internacionales. A esta propuesta se le denominó TRIPS por sus siglas, en inglés Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. La importancia de la propiedad intelectual es que se dice que el progreso de nosotros como personas, como humanidad, depende de nuestra capacidad de generar nuevas creaciones e ideas, ya que sin estas creaciones, no tendríamos esta evolución que hemos tenido a través de los años y pues nos quedaríamos estancados en el tiempo, haciendo así que pues no avancemos y quedándonos atrás. Es por eso que son importantes las innovaciones y las nuevas creaciones que surjan. Los derechos de propiedad intelectual también son importantes para los inventores y artistas científicos, empresas, etc., porque dedican mucho tiempo, dinero y energía y reflexión en el desarrollo y creación de la innovación. Para alentar a estas personas, deben poder obtener una retribución justa por sus esfuerzos, o sea, que se les pueda otorgar los derechos para proteger su propiedad intelectual, o sea, su creación. La iniciativa para proteger a la propiedad intelectual mediante normas internacionales comenzó con el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en 1883 y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. Dentro de la propiedad intelectual se dice que debe de existir un equilibrio, ya que
Esto permite un mejor balance entre los creadores y los consumidores. Esto quiere decir que se trata de un equilibrio entre el interés privado del inventor y el interés de la sociedad por la difusión de la creación o innovación tecnológica. Otro equilibrio del cual se habla es entre el monopolio temporal que otorga el Estado al inventor y las normas de protección de competencia. Esto quiere decir que la legislación debe consolidar el poder monopólico y a la vez proteger a la competencia. Una vez teniendo más claro qué es la propiedad intelectual, cuál es su importancia, cómo funciona y cómo es que ha ayudado a la evolución de nosotros como personas, como seres humanos, como seres vivos, ahora se va a explicar qué es la marca. Para comenzar, tenemos una pequeña definición de lo que es la marca. La marca es un signo distintivo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Este signo es utilizado en el comercio y es un tipo de propiedad intelectual, como ya se había mencionado antes. Las marcas existen desde hace muchos años. Se tiene el dato de que en la antigüedad los artesanos firmaban o marcaban su trabajo para probar que lo habían hecho, y poco a poco las leyes evolucionaron para proteger dichas marcas. Hoy en día las marcas son esenciales para los negocios, son como su distintivo, o sea, para reconocer los negocios, cada uno tiene su propia marca. Es lo que les da su autenticidad. Toman muchas formas e identifican una gran variedad de productos y servicios. Las empresas gastan una gran cantidad de tiempo y dinero en el desarrollo de su imagen, de su marca, para que sea única y original. La protección legal permite al propietario de una marca controlar quién la utiliza. Esto significa que las empresas pueden desarrollar y promover sus productos y servicios sin que su reputación se vea, afectada por los falsificadores de dichas marcas. Muchos de nosotros, al no conocer exactamente qué es la propiedad intelectual, qué es una marca, qué es una patente, a veces hay personas que se les hace fácil apropiarse de otras marcas, de otros logotipos, de otros diseños, sin tener en cuenta que tiene serias consecuencias el hacer eso, consecuencias legales e importantes. Un poco de la historia de las marcas o de cómo surgen las marcas. Tiene datos desde la Europa antigua, ya que las formas iniciales de marcado para transmitir la idea de autoría incluyen pinturas de bisontes en las paredes de las cuevas de Lascaux en el sur de Francia. Otros lugares como Egipto, los artesanos incorporaban símbolos o imágenes únicas en su obra para demostrar el origen del producto y específico de su autor. China, en Europa medieval, las marcas de los mercaderes eran las marcas personales que se desarrollaban a comienzos del siglo VIII y duran hasta finales del siglo XVI. Son ampliamente utilizadas por comerciantes y mercaderes de Europa de ese entonces, y sin duda de las primeras marcas que se tiene constancia. Después tiene que en Europa se añaden a los libros marcas para identificar a la imprenta. También en la misma Europa se utilizan emblemas para decorar palacios, castillos, hoteles o tabernas, y generalizando en el comercio. Posteriormente, en Estados Unidos se aprueba la primera ley de marcas a nivel federal, y en Gran Bretaña en 1876 se inaugura la Oficina de Registros de Marcas en Londres. Y esa es un poquito de la historia de la evolución de las marcas, cómo es que fueron surgiendo poco a poco a través de los años, hasta que hoy en día las marcas han adquirido un gran valor en el mercado, razón por la que los empresarios no pueden limitarse solo a producir. Además de esto, deben invertir en sus marcas, como ya se había mencionado antes, para que sea su distintivo. Las marcas constituyen un importante instrumento de comunicación entre quien produce un bien o un servicio y quien lo consume, lo cual crea un vínculo de confianza entre los consumidores y las empresas. Un dato extra es que hoy en día hay más de 25 tratados internacionales sobre la propiedad intelectual administrados por la OMPI. Los derechos de la propiedad intelectual también están amparados por el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponda en razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de la que sea autora.
Bueno, y el último concepto que se va a explicar son las patentes o la patente. Las patentes fueron uno de los primeros tipos de propiedad intelectual reconocidos en los ordenamientos jurídicos modernos. Hoy en día las invenciones patentadas están presentes en todos los aspectos de la vida, desde la iluminación eléctrica, patente de Edison y Susan, hasta el iPhone, patente de Apple. El término patente deriva del latín patens, que significa estar abierto o ser accesible, y de la expresión letras patentes, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinadas personas en los negocios. El objetivo de una patente es el inducir al inventor a revelar su conocimiento para el avance de la sociedad, a cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo, que de acuerdo a las normas internacionales actuales es de 20 años. Para dejar un poco más claro y concreto el concepto, la patente se puede definir como un producto o proceso que ofrece una nueva forma de hacer algo, con una nueva solución técnica a un problema. Aquellos titulares de patentes tienen el derecho exclusivo de fabricar, vender, distribuir, importar y utilizar comercialmente sus invenciones patentadas en el territorio que abarca la patente durante el plazo de protección. Se le puede conceder al titular una compensación económica de la patente por el uso no autorizado de la invención. La OMPI administra el sistema del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Este es un sistema internacional que permite a los solicitantes pedir protección en virtud del Tratado de Cooperación en materia de patentes, en tantos estados signatarios del tratado como deseen presentar una única solicitud. Por último, agregando un dato más del desarrollo y la evolución de las patentes, en cada país industrializado se han desarrollado grupos de empresas transnacionales que han creado redes nacionales e internacionales de innovación. Estas empresas dirigen los avances tecnológicos en determinadas industrias y constituyen generalmente la frontera del conocimiento tecnológico. En diferentes áreas productivas es como se emplea este conocimiento tecnológico, ayudando a la evolución. Las empresas transnacionales se apropian de cuotas de mercado internacional a través de sus estrategias tecnológicas específicas. En cambio, los países en desarrollo no tienen empresas que se caractericen por producir las nuevas tecnologías, pero en algunos casos las utilizan a través de diversos medios. En los últimos años, países en desarrollo han aumentado considerablemente la producción de elementos de alta tecnología a través de empresas maquiladoras, pero que no diseñan esos productos. En estos casos, incluso no los consumen. Una de las características de estos tipos de países productores y consumidores netos de tecnología son el reflejo de las marcadas diferencias en la naturaleza diversa de sus sistemas nacionales de innovación. En los países industrializados, el Sistema Nacional de Innovación es maduro y está apoyado en una sólida infraestructura tecnológica, lo cual se expresa en una capacidad innovativa y no potencial, produciendo considerable mercancía y producto o servicios. Bueno, y se ha llegado al final de este podcast. Hemos de recalcar que la importancia de la propiedad intelectual en el comercio ha tomado fuerza en los últimos años, ya que cada día hay más empresas y más negocios, lo cual las empresas intentan cuidar mucho esas marcas, esos logotipos, esos símbolos, al igual que sus creaciones e innovaciones. Espero que haya sido una buena información y que haya sido de su agrado. Y muchas gracias, eso es todo.